Buenos días, buen día. Si no os importa voy a hablar de pie porque soy un poco inquieta y hablar sentada de cosas que me apasionan me cuesta. Buen día, buenos días, como decía. Muchísimas gracias a la SEG y a CEOMA por invitar al Ministerio a participar. Como decían, soy Berta González, soy asesora de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y bueno, formo parte de un equipo que hace 3 años, más o menos, en la anterior legislatura, pues decidió aprovechar toda la financiación que entraba del plan de recuperación para hacer una fuerte inversión en procesos de innovación social para contribuir a todo esto que han estado explicando hasta ahora también, que es el cambio de modelo. Encantados de estar en Manresa, encantados de estar cerca, en Cataluña, cerca de tantos y tantos proyectos e innovaciones que se están haciendo y que nos interesan y de las que aprendemos muchísimo. Y, en primer lugar, quería aprovechar la oportunidad, porque no la había tenido así, de compartir un espacio con este proyecto como este, para felicitar al equipo, para reconocer el trabajo complicado, complejo que están haciendo. Abordar procesos de innovación es complejo, es tremendamente complejo. Implica hacer cosas nuevas, pero también implica dejar de hacer cosas, implica confrontar muchas veces con procedimientos administrativos que no te dejan hacer lo que te gustaría hacer y tienes que reinventar y tienes que buscar, ¿no?, pues otras vías. Y desde luego esto es algo que en estos 2 años y medio pues sé que habéis trabajado intensamente para ello y os lo quería reconocer y agradecer. Yo creo que desde el principio el planteamiento que hacíais del proyecto allá por 2021, desde luego al Ministerio le resonó como algo muy interesante, porque abordaba vuestros 2 componentes, un componente de prevención, que es el que estáis desarrollando aquí, que, como se ha explicado, nos va a dar mucho conocimiento y mucha evidencia en relación a cómo tienen que transformarse los sistemas de atención a las personas en sus domicilios y en sus contextos, y también el componente de transición de recursos más institucionales, más asistenciales, a viviendas en la comunidad de personas mayores, que es algo totalmente inédito en España y en el que habéis encontrado muchas dificultades, pero sobre todo en el que se ha generado mucho aprendizaje, que es lo que estos proyectos buscan. Proyectos como estos, que son proyectos de innovación social, buscan resultados, pero sobre todo buscan procesos de aprendizaje, ¿no? Y contemplan que a veces las cosas no salgan como esperábamos, ¿no? Y contemplan también el error. Esto hay que decirlo, ¿no? No buscamos resultados finales, sino lo que buscamos es este proceso de aprendizaje. Y por eso, desde el Ministerio, nuestra intención no es solo financiar estos 20 proyectos y ver qué pasa después de los 3 años de ejecución, sino sobre todo es acompañar, como decía, todo ese proceso de aprendizaje. Y por eso hoy yo he venido aquí, me toca ahora hablar, pero sobre todo he venido a escuchar, a conocer con más profundidad lo que estáis haciendo. Os pedimos muchas veces, y supongo que habrá gente que se dedica a ello, un montón de informes de seguimiento y que nos contéis lo que está pasando en todo el proceso, con datos, con historias, ¿no?, generando todas las evidencias posibles. Así que os agradecemos ese enorme esfuerzo que hacéis. Pero bueno, yo creo que hoy es una oportunidad fantástica para que desde el Ministerio hagamos ese ejercicio de escucha tan importante en todas las administraciones públicas. Y también quería agradeceros el título que habéis puesto a este rato que vamos a compartir, porque a mí me gusta no poner los títulos y que los ponga la gente que organiza los eventos o las jornadas, porque te ayuda a entender un poco lo que quieren, ¿no? Decíais proyectos piloto haciendo realidad la desinstitucionalización. Os tengo que decir que no voy a hablar de cómo se hace realidad la desinstitucionalización, ¿vale? Porque esto es algo muy complejo. Yo creo que tenemos que ser honestos, tenemos que ser honestas. La desinstitucionalización todavía no es una realidad en España. Es verdad que están pasando cosas que nos permiten ir visibilizando cuál es el camino, ir teniendo una visión cada vez más compartida y cada vez más clara de cuál es el horizonte, y también una visión cada vez más compartida y más clara de cuáles son los itinerarios, las hojas de ruta que nos pueden llevar hacia que las personas puedan vivir mejor en sus casas, en sus barrios, en sus pueblos, pero todavía no es una realidad. Y no es una realidad porque es un proceso muy complejo. Es un proceso muy complejo que requiere de tiempo, que requiere de décadas, que en otros países llevan un recorrido mucho más largo del que llevamos aquí en España. Pero bueno, sí que
podemos compartir, sí que puedo hablar de cómo estamos trabajando desde el Ministerio con diferentes organizaciones y administraciones públicas para empezar a visibilizar ventanas, ¿no? Y estas fotos pretendían un poco esa idea de ventanas de cómo podrían ser las cosas y cómo podrían ser las cosas aterrizado en la vida de personas, ¿no? Personas como César, como Manuel y Josefa, como Calisto, personas en este caso mayores, pero que además están atravesadas por otro tipo de situaciones, como haber vivido una situación de sinhogarismo, como tener una discapacidad, como tener un problema de salud mental, porque muchas veces hablamos de las personas solo desde una realidad y yo creo que todo este enfoque del cambio de modelo tiene que incorporar también esta perspectiva interseccional que visibilice la complejidad que hay también en la propia vida de las personas, y las políticas públicas también tienen que diseñarse desde esta idea. Yo sé que todos tenemos y todas muy claro cuál es el diagnóstico, pero creo que es importante detenernos, si os parece, un minuto solo a compartir cuáles podrían ser los titulares del diagnóstico que nos moviliza, ¿no? Creo que es necesario, para entender por qué es necesario este proceso de transformación, cuáles son las situaciones que hacen que como sociedad nos sintamos incómodos, incómodas respecto a cuál es la situación de tantas y tantas personas que necesitan apoyos y cuidados en el día a día. No os voy a decir nada nuevo, pero sí quiero remarcar esta idea de lo que nos moviliza, ¿no? Sabemos que en España la familia sigue siendo el eje vertebrador de los cuidados de larga duración, ¿no? Hay un número significativo de personas que viven en instituciones, que viven en recursos de atención residencial, que no todos tienen por qué ser instituciones, pero la mayoría de las personas que necesitan apoyos y cuidados en el día a día viven con sus familias. Y tengo que decir que en el marco de definición de qué entendemos por una situación de institucionalización, no un recurso, sino una situación de institucionalización, sabemos que hay situaciones que se están dando también en las familias que pueden responder a una vida no elegida. Pueden responder también a un marco donde tus derechos están siendo vulnerados, tanto los tuyos como persona que necesita apoyos y cuidados en el día a día, como los tuyos como familiar, como cuidador principal, que tiene que renunciar a su propio proyecto de vida para sostener esa situación de cuidados. Sabemos también que el sistema de cuidados y apoyos está sostenido por las mujeres, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito profesional. Sabemos que un 80% de las personas que están trabajando en el ámbito de los cuidados son mujeres y que un 40% de ellas son mujeres migrantes. Y sabemos también que cuando en este contexto familiar se generan situaciones de desgaste, se generan situaciones de gran complejidad, situaciones donde muchas veces incluso los vínculos, las relaciones se ven afectadas, la respuesta, casi como único camino, es la atención residencial, ¿no? Frente a este planteamiento que nos hacía Lluís antes de disponer de estas distintas alternativas, o esto que comentaba también Adelina en la entrevista que le hicieron, de que exista una gama de alternativas que combinadas puedan permitir que las personas vivan de acuerdo a un proyecto de vida elegido, parece que hay itinerarios de sentido único que cuando hay una situación que incluso se dice, fijaros, donde la familia claudica, y esta palabra se utiliza con normalidad, ¿no? La familia tiene que llegar a claudicar, que a mí me parece una palabra terrible, es cuando se dice, bueno, pues es entonces cuando tiene que darse esta respuesta de atención residencial, y esto no está solo incorporado en cómo creemos que deben ser las cosas o cuáles son las expectativas respecto a lo que es posible en las administraciones públicas. También existe la creencia social de que yo viviré con mi familia hasta que ya no sea sostenible, entonces me tendré que ir a vivir a una residencia. Esta es la expectativa que ahora mismo existe. Sin embargo, también sabemos que el sistema actual, ¿no? Aunque estamos haciendo desde las administraciones públicas, desde el tercer sector, desde diferentes organizaciones, esfuerzos enormes para que se vaya transformando, y creo que en los últimos años ha habido avances importantes, pero que el sistema tal y como está ahora mismo articulado presenta importantes limitaciones para tener en cuenta y para adaptarse. Pero fijaros, quiero remarcar esto de tener en cuenta, o sea, tiene dificultades incluso para tener en cuenta, para reconocer, para identificar cuáles son las necesidades, y cuando digo necesidades estoy hablando de cuál es la voluntad y cuáles son las preferencias de las personas, y poder dar una respuesta que se ajuste a esa voluntad y preferencias. Hay tremendas dificultades que a veces tienen que ver con procedimientos administrativos, ni siquiera con que existan o no existan diferentes tipologías de recursos. Y también sabemos que los entornos institucionalizadores, asistenciales, que a veces son esos recursos
residenciales, pero que a veces también son recursos más pequeños, que están en la comunidad, pero que tienen una tremenda cultura asistencialista, presentan también dificultades importantes y en muchas ocasiones están fuertemente confrontados con los derechos de las personas, con derechos básicos que es muy probable que ninguno de nosotros, que ninguna de nosotros admitiría en nuestro día a día, como por ejemplo esta renuncia tan asumida a tener un espacio de intimidad. Por ejemplo, ¿no? Pongo este ejemplo, pero podríamos poner muchos más. También se ha dicho antes, las personas desean vivir en casa. Desean vivir en casa o desean vivir como en casa. Desean vivir en un contexto que sea de hogar, con toda la complejidad que tiene esa palabra de hogar, ¿no? No solamente es la estructura del edificio, también es la forma en la que nos relacionamos, también son otro montón de elementos intangibles que se dan en ese contexto. Y yo diría que cada vez más, y esto es algo significativo, esto es una cuestión de sentido común. Y es muy importante que esto se convierta no en una voluntad de unos cuantos que estamos convencidos, sino que se convierta en una idea de sentido común y que exista cada vez más demanda social que reivindique que hay un derecho que es elegir dónde, cómo y con quién vivir, que está reconocido ya en nuestra normativa. Existe normativa y recomendaciones que como país nos obliga a avanzar en este sentido. Hay también una tendencia internacional, como decíamos antes, que tiene un recorrido importante en otros países y en la que podemos mirar y de la que podemos aprender muchísimo. Existen evidencias, muchas de ellas del trabajo que estáis haciendo en Cataluña, de que otros modelos comunitarios y personalizados son posibles y son posibles también en términos de sostenibilidad. Y por último, bueno, casi una idea personal de que lo que sucede no es admisible, ¿no? Que tenemos que, como sociedad, como ciudadanos, como ciudadanas, pensando incluso en nuestra familia, pensando incluso en nosotros mismos, que entender esta idea de que necesitamos avanzar porque lo que está sucediendo, lo que sucedió en la pandemia, pero lo que sigue sucediendo en muchos contextos, no es admisible y, por tanto, es preciso abordar este proceso que a nosotros nos gusta insistir, fijaros, desde una administración pública, que es un proceso de transformación cultural, que no se trata de reformar las residencias y de aumentar las horas del SAD, que no se trata solo, diría, de esas cosas, no se trata solo de transformar estructuras, no se trata solo de incorporar servicios o prestaciones nuevas en el catálogo, se trata de abordar también la forma en la que nuestras creencias se han ido implementando a lo largo de los años, ¿no? Hay una cultura que hemos denominado la cultura asistencialista, que tiene una forma de entender a las personas y tiene una forma de entender lo que las personas necesitan. Y es desde estas creencias que se articulan nuestros comportamientos y se articulan nuestras respuestas. Estemos donde estemos tomando decisiones en la administración pública, estemos llevando la gerencia de una organización o estemos apoyando a María en el día a día en su domicilio o en una residencia, ¿no? Esta forma de entender a las personas, a veces desde enfoques edadistas, a veces desde enfoques capacitistas, a veces desde enfoques que consideran que las personas son meras receptores de cuidados, está influenciando en todo eso, ¿no? De forma que existe, por así decirlo, esta cultura asistencialista que tiene unas profundas raíces. Y esto es lo que tenemos que abordar. O sea, tenemos que abordar esto entendiendo esta complejidad. Entiendo que las respuestas que ahora mismo existen responden a lo que estamos desarrollando a partir de estas profundas raíces que conforman nuestras creencias. Así que cuando hablamos de esta palabra tan compleja, tan difícil de decir, tan difícil de hacer, que es la desinstitucionalización, en el fondo estamos hablando de un proceso, como decíamos, de cambio cultural, de cambio político, de cambio social, de cambio personal, que requiere de un enfoque de integralidad que incorpore todas estas cuestiones. Estamos hablando, como dice el Alto Comisionado de Naciones Unidas, de un proceso que lo que prevé es el tránsito, insisto en esta idea de proceso y de tránsito, que pase de este modelo de cuidados en entornos de aislamiento, de segregación, identificados genéricamente como instituciones, hacia modalidades de cuidado y apoyo que sean acordes con un marco de derechos humanos y que se constituyan de acuerdo a todas estas ideas que vienen aquí y que bien conocéis. Entendiendo, como decía antes, que estamos hablando de un proceso
complejo, que este es un problema que en innovación social se habla de los problemas enrevesados, los problemas que no tienen una solución única, los problemas que están afectados, como decíais también en la mesa anterior, por múltiples elementos. Esto no tiene solo que ver con derechos sociales, tiene que ver con vivienda, tiene que ver con pobreza, tiene que ver con sanidad, tiene que ver con muchos otros agentes y elementos que deben estar también llamados a esta enorme misión. Decimos que está compuesto por olas de transformación porque necesitamos, como decíamos, décadas de desarrollo y probablemente haya momentos en los que podamos avanzar de una manera más rápida, de una manera más ágil, como ha pasado ahora con esta fuerte inversión que ha entrado con el plan de recuperación, y que habrá momentos en todo este proceso de avance en el que quizás haya retrocesos, pero vendrán otras olas que nos permitirán avanzar, ¿no? Esta idea que surge también muchas veces en la vida de los propios proyectos de innovación social, comprendiendo que no hay soluciones únicas, que no hay soluciones estrella, que no hay ni siquiera modelos que van a solucionar toda la problemática que hay en torno a esta situación, y que tenemos que abordar este reto que es el de la implementación, ¿no? Que es cómo llevar a la práctica esto que se está desarrollando, acompasando ritmos, porque habrá gente que tendrá una visión más avanzada, gente que será más reticente, gente con creencias o con más preocupaciones, ¿no?, en torno a lo que implica abordar estos procesos, donde necesitamos dar permiso a espacios para la innovación social y donde necesitamos, sobre todo, profundizar, ¿no?, desde esta idea de cambio cultural en cuáles son los valores, los principios y los procesos de evaluación que nos pueden permitir avanzar. Desde este enfoque, en el Ministerio entendimos y entendemos que tenemos que seguir trabajando para desarrollar cambios normativos, ¿no? Pero claro, ¿cómo abordamos esos cambios normativos? Y es ahí que entendimos hace ya años, en la legislatura anterior, que se necesitaba acortar la distancia entre la forma en la que diseñábamos las políticas públicas y los procesos en los que esas políticas públicas se llevan a la práctica. Y para ello desarrollamos estas dos patas, por así decirlo, de nuestro trabajo. Por un lado, a través de la investigación con el proyecto EDI, un estudio sobre procesos de desinstitucionalización muy ambicioso que abarca un estudio de estudios, y que tenéis toda la información en la web que luego os dejaré, que nos ha generado evidencias y conocimiento para contrastar, para indagar, para bucear, para mejorar, ¿no?, el nivel de conocimiento que había en España en torno a estas temáticas. Y la segunda pata, que tiene que ver con esta plataforma Vidas, esta plataforma de innovación social, donde hemos generado este ecosistema de innovación, donde está el proyecto Vivir Mejor en Casa, con diferentes organizaciones que están testeando diferentes soluciones. Con estas dos patas es con la que hemos podido generar este proceso de aprendizaje, como decía antes, de escucha, que nos permite hacer un diseño de políticas públicas teniendo en cuenta lo que pasa cuando llevas a la práctica eso que decimos que queremos hacer, eso que decimos que creemos en ello, y cuando tenemos evidencias que nos demuestran que esto es posible, ¿no? Con esta idea también de mejorar y de ir alineando la normativa, no solamente en base a lo que puede ser, por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino también con todo esto que estamos aprendiendo y en el diseño de esta hoja de ruta, que será la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización, que esperemos, y hago casi así como mirando al cielo, que salga adelante ya a principios de junio y que sea ya una realidad, y donde aprovecho para agradecer la enorme participación que desde Cataluña ha habido para su plan operativo. En esta plataforma, como os decíamos y comentabais antes, hay 20 proyectos piloto que finalizan en diciembre de este año, que están casi ya en la última fase. Proyectos que engloban a todas estas organizaciones y que abordan a diferentes grupos de población que entendemos que son los que están más afectados por procesos de institucionalización, que están territorializados, como veis, en diferentes partes de España, porque cada proyecto se hace en diferentes comunidades autónomas. Perdón si hay algún canario por aquí, que es que no me cabía en el mapa y no he podido meter a Canarias, Ceuta y Melilla, lo siento. Y un poco con esta idea, voy a avanzar porque igual vamos un poco mal de tiempo, con esta idea de generar procesos de innovación basada en misiones, que es una idea que cogemos del marco europeo, y entendemos que tenemos que generar este ecosistema de toda esta gente. Por aquí está Laura en uno de los encuentros de la plataforma,
poner a toda esta diversidad de agentes que está conformada por 137 organizaciones del tercer sector que abordan y que trabajan para grupos de población diferente, pero que con una misma misión podamos ir testeando estas diferentes soluciones que en el fondo tienen mucho en común, ¿no? Como veréis ahora más adelante. En este marco de innovación lo que desarrollamos de alguna forma es este proceso, tratando de profundizar y entender a lo largo de estos 3 años mejor cuál es la problemática que estamos abordando en los diferentes proyectos, cuáles son los retos que cada proyecto al que cada proyecto está tratando de promover diferentes soluciones innovadoras, y en torno a esas innovaciones innovadoras se están desarrollando múltiples hallazgos que verán la luz, sobre todo al final de este año, y esos hallazgos están nutriendo a la vez estas políticas transformadoras y están reafirmando este marco cultural del que os hablábamos antes. El esfuerzo de la plataforma es salir un poco de este enfoque de listado de proyectos, ¿no?, que nos generan un montón de informes y un montón de propuestas, y avanzar hacia lo que llamamos desde una lógica de misiones, cartera de innovaciones para cuidados y apoyos en la comunidad, que es lo que tendremos como resultado y algo que ofreceremos pues para todas las personas y organizaciones que les pueda interesar, lo que son las carteras de innovaciones para cuidados y apoyos en la comunidad, que salen de lo que se ha trabajado en la plataforma. Estos son algunos de los retos que se están abordando desde los diferentes proyectos: vivir en casa o vivir como en casa, crecer en una familia, ¿no?, porque abordamos también proyectos vinculados con infancia y con juventud, tener un proyecto de vida independiente, cuidar con derechos, tener una vivienda que sientas como propia y que sea propia, tener los apoyos que necesito, mantener mis vínculos en el contexto comunitario, bueno, vivir en una comunidad inclusiva. Con estos retos y con estos 20 proyectos, al final, todo el proceso se trata de ir girando este transatlántico en torno a estos dos, decimos giros copernicanos, porque realmente son dos propuestas, por así decirlo, que lo que vienen es a transformar realmente todo el sistema. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el enfoque centrado en la persona, que lo que implica es poner en el centro la voluntad y las preferencias de las personas, y por otro lado, el otro giro copernicano tiene que ver con las respuestas basadas en la comunidad, la posibilidad de elegir el lugar de residencia, dónde y con quién vivir en igualdad de condiciones con las demás personas, sin verme obligado por tener necesidades de apoyo en el día a día, necesidades de cuidado, a vivir con arreglo a un sistema de vida específico no elegido. Esto es lo que llamamos una buena vida en la comunidad, y son los dos ejes de cada uno de los proyectos, y que pretenden en el fondo dar respuesta a esta pregunta tan, así parece como fácil pero compleja, que es avanzar hacia alternativas de buena vida en la comunidad. Y ponemos en mayúsculas para todas las personas, porque hay un esfuerzo en el marco de muchos proyectos de que las respuestas de buena vida en la comunidad no se articulen solo para las personas que tienen menos necesidades de apoyo, sino que realmente seamos capaces de ofrecer esas respuestas también incluyendo a las personas que tienen más complejidad en relación a sus cuidados y a sus apoyos, que tienen procesos de demencia, que tienen grandes necesidades de apoyo, problemas de salud mental, etcétera. Y en ese sentido es que debemos reconstruir, ¿no?, todo el andamio que asienta las políticas públicas que articulan los sistemas de cuidados y de apoyos. Un poco por resumiros las innovaciones que se están testeando, digamos que hay como 3 bloques, los 2 que os planteaba antes, el enfoque centrado en la persona y el enfoque comunitario, que son 2 cuestiones que desde nuestro punto de vista, aunque separamos, tienen que ir necesariamente unidas. Cuando tú realmente trabajas, incorporas un modelo de atención centrado en la persona, es casi, o sea, te lleva directamente a incorporar un enfoque comunitario. No se pueden separar ambas cuestiones, pero sí es verdad que hace falta incorporar estrategias de desarrollo comunitario, formas de trabajar con los agentes de la comunidad que hasta ahora pues, no están suficientemente testeadas, y esto es algo necesario para incorporar. Y también el tema de la vivienda, ¿no? Las soluciones basadas en la vivienda es una cuestión que está emergiendo en muchos proyectos con diferentes tipologías, diferentes formas de generar soluciones distintas basadas en la vivienda. También las innovaciones que se están desarrollando en lo que es el proceso, ¿no?, que decíamos de transformación, están mostrando hallazgos en torno a estas 3 cuestiones, ¿no? Por un lado, cómo hay que realizar los tránsitos de las instituciones a la comunidad. Esto especialmente está pasando en el ámbito de sinhogarismo, en el ámbito de infancia y en el ámbito de discapacidad. En mayores es vuestro proyecto el único que está generando
conocimiento, ¿no? y bueno, soluciones en torno a esto, y os lo agradecemos muchísimo. Hay muchos proyectos que también están generando propuestas sobre cómo hay que transformar los centros residenciales para que realmente sean centros que responden a un modelo de hogar. Y también hay algunos proyectos que están evidenciando cuál es la forma adecuada de reducir el número de personas que están en recursos residenciales, y alguna experiencia tenemos de cierre de instituciones porque eran instituciones que no eran sostenibles, y se ha hecho un proceso de cierre y de tránsito de las personas. Y en relación a los profesionales, las soluciones están también agrupadas en torno a dos cuestiones que han sido centrales en todos los proyectos, que tiene que ver con los procesos de formación, pero fijaros, no solamente formación, también acompañamiento de los profesionales. O sea, evidenciamos que no solamente hace falta dar formación, sino sobre todo hace falta articular procesos de acompañamiento a los equipos para que también desarrollen estos procesos de tránsito, y emergen claramente nuevos roles profesionales. El gestor de cuidados y apoyos es uno de ellos, que también estáis testeando aquí, pero emergen otros roles que tienen que ver con los roles de facilitación, de proyectos de vida, con los roles de conectores comunitarios, con los roles de referentes de emancipación, bueno, diferentes roles profesionales que lo que nos vienen también a demostrar es que existen nuevas competencias que tienen que desarrollarse por parte de diferentes agentes. Voy a ir un pelín más rápido porque no sé cómo voy de tiempo. Me quedan 3 minutos, ¿no? Bueno, como me quedan 3 minutos, voy a aprovechar esto. Otra de las cosas que, perdón, es que me parece muy interesante. Otra de las cosas que hemos tratado de hacer en este proceso de escucha, bueno, pues se han realizado a todos los agentes de estos 20 proyectos, y cuando digo todos los agentes hablo de las propias personas con discapacidad, mayores, personas que están pasando por procesos de sinhogarismo, infancia y juventud, a sus familiares, a profesionales que están en la atención directa, agentes del entorno comunitario que participan en los proyectos, administraciones públicas. Se ha activado un enorme proceso de escucha y se ha hecho una investigación en torno a toda esa escucha, y lo que se ha intentado es identificar cuáles son las percepciones, cuáles son las creencias, cuáles son los discursos que hay en torno a la desinstitucionalización de todos estos agentes. Tenéis el informe en la web de la plataforma, y lo que nos sale de alguna manera es este gráfico donde veis que lo que podríamos hablar es que hay estos diferentes enfoques, ¿no? Hay un enfoque más rupturista que hace un planteamiento, podemos decir, más radical, más de ruptura, más de cierre, ¿no?, de instituciones, de hacer una transformación más rápida, ¿no?, por así decirlo. Hay un enfoque que tiene más que ver con la mejoría, que incorpora un enfoque más de transición, ¿no?, más de ir invirtiendo en lo que es todo el sistema de cuidados y apoyos en el entorno de la persona, ir transformando todo lo que tiene que ver con las instituciones. Hay un enfoque de inevitabilidad, que es muy interesante, que son muchas personas que consideran que sí, que esto está muy bien, que es fantástico, pero que no es posible para todas las personas, y eso es lo que justifica que sigamos necesitando determinada tipología de recursos, ¿sí? Ese enfoque, los discursos que están en este enfoque son muy interesantes. Hay un enfoque de conformidad, que considera que las cosas están bien y que no es necesario realizar nada, y hay un enfoque de desconocimiento. Y lo interesante es ir viendo en un proceso evolutivo cómo estas creencias se van moviendo de un sitio a otro, cómo estos agentes se van moviendo de un sitio a otro, ¿no? Y cómo vamos avanzando en ese cambio cultural que planteábamos. Sí que quería traeros brevemente cuáles son los ejes en torno a los que se está planteando esta estrategia de cambio de este nuevo modelo de cuidados y de apoyos en la comunidad, la estrategia de desinstitucionalización, que tiene estos 5 ejes. Y sí me gustaría igual detenerme en alguno de ellos. No os voy a contar todo porque sería muy largo, pero sí, sobre todo también para reconocer el acierto del planteamiento que se está desarrollando desde el proyecto y en qué cosas hemos aprendido de lo que estáis haciendo desde el proyecto, ¿no? Hay desde luego una apuesta clarísima por promover la autodeterminación de las personas en el proyecto de vida, y quiero destacar que esto tiene que ver también con la forma en que desde la Administración se piensa en los procedimientos administrativos y de qué forma, si decimos que los sistemas de cuidados y apoyos tienen que responder a la voluntad y a las preferencias de las personas, cómo los procedimientos administrativos van a recoger, tienen que identificar, tienen que, ¿no?, reconocer cuál es esa voluntad y preferencias. ¿Cómo se está haciendo ahora eso, por ejemplo, en las valoraciones de dependencia, ¿no? Pregunta. En todo eso tenemos que generar mejor evidencia, y creo que vuestro proyecto en ese sentido nos aporta mucha información. De qué forma hacemos también el análisis de los entornos donde viven las personas para poder activar estrategias preventivas.
y cómo tenemos que, como decíamos antes, incorporar a la comunidad, y cuando hablo de la comunidad hablo de los diferentes agentes comunitarios en este sistema de cuidados y apoyos a las personas. También hay elementos fundamentales que tienen que ver con el cambio en el modelo de atención, desarrollando modelos y metodologías de atención centrada en la persona y de atención comunitaria y, como decíamos antes, promoviendo todos estos nuevos roles profesionales y también todo lo que tiene que ver con esta ampliación de las diferentes gamas y alternativas de recursos, de prestaciones, de servicios que se dan a las personas y poniendo también en el centro y entendiendo que esta coordinación, esta atención integrada sociosanitaria, pero también con otros diferentes agentes y con otros ámbitos es fundamental para que el sistema, ¿no?, de cuidados y apoyos de las personas pueda ser una realidad. La estrategia cuenta también con un plan de activación porque entendíamos que es una estrategia a 2030 que aborda cuestiones, como decía también antes, complejas y que son de largo recorrido, por así decirlo, y queríamos reflejar en la estrategia cuáles son algunas de las iniciativas que entendemos que se pueden activar de manera ágil y que pueden ser de alguna forma aceleradoras de otros de los objetivos de la estrategia. En ese sentido, quiero destacar, justo porque hoy ha salido la consulta pública, del cambio en la ley de dependencia, un cambio que lo que pretende es que la ley se coloque más en ese lado que tiene de autonomía personal y que sea una ley realmente de autonomía personal, que se alinee de una manera más clara y más firme con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, especialmente con el artículo 19, que habla del derecho a vivir de forma independiente en la comunidad. Y bueno, pues ahí tenéis la consulta pública y os animo a todos y todas a que hagáis aportaciones a esa consulta pública que inicia ahora su trámite y que, como sabéis, es una cosa de largo recorrido, pero desde luego es algo urgente. También desde nuestro punto de vista es urgente abordar la situación de las trabajadoras, ¿no? Como decíamos antes, que es imposible transitar hacia un cambio de modelo sin abordar cuál es la situación de tantas y tantas trabajadoras y cuál es la situación de déficit de profesionales que nos encontramos en los diferentes territorios, ¿no?, que así nos estáis trasladando al Ministerio de las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, hay que abordar esta cuestión entendiendo que en este sentido la mejora de las condiciones laborales es por así decirlo, desde nuestro punto de vista irrenunciable, y esta es una cuestión que habrá que abordar por nuestra parte, por supuesto con las comunidades autónomas, pero también implicando a otros ministerios que están implicados. En esto, el reto de la vivienda y trabajar esto como desafío que también tiene que estar en el Ministerio de Vivienda, el reto de la coordinación y de la atención integrada, que por aquí están compañeros de los que estamos aprendiendo muchísimo, y también el reto de cuál es el modelo de cuidados y apoyos en el entorno rural, que estamos trabajando también con el MITECO. Es decir, estas son iniciativas que muchas de ellas ya están activas y que estamos trabajando en ellas en el marco de la estrategia. Y ya para terminar, algunos desafíos de cara a lo que viene a continuación, ¿no? Finalizan estos 20 proyectos y qué pasa después. Desde nuestro punto de vista es central que sigamos avanzando desde la voluntad política, ¿no? Si no hay convicción, si no hay voluntad política, va a ser muy difícil avanzar en este sentido, y nuestra sensación es que sí que hay una visión compartida en las diferentes comunidades autónomas de que esto debe ser una prioridad y que esto está puesto como prioridad encima de la mesa, no en todos los territorios, pero sí en la mayoría, y que en este sentido esta voluntad tiene que vincularse con una financiación que debe ir orientada hacia este cambio de modelo, ¿no? Mucha gente, cuando habla de esta cuestión, dice hace falta más financiación, y eso es una evidencia, no lo vamos a negar, pero hace falta más financiación orientada hacia este cambio de modelo, porque puede ser que tengamos más financiación pero sigamos haciendo lo mismo y entonces tendremos los mismos resultados que estábamos apuntando en el diagnóstico. Hace falta más financiación pero orientada en el sentido que estamos hablando, ¿no? Y en el sentido también de este proceso de escalado que estamos abordando ahora, con todas las soluciones que se han ido desarrollando en estos 3 años, creemos que es importante que exista un buen proceso de escalado de todas estas soluciones, que haya una buena transferencia, no solamente a las administraciones públicas, sino a diferentes agentes de lo que se ha testeado, de las evidencias que se han generado y de las soluciones que se han implementado. Y en ese sentido también necesitamos avanzar
en esta idea de situaciones de excepcionalidad administrativa que nos permitan desarrollar este tipo de soluciones innovadoras con un poquito más de flexibilidad, porque hay muchas cosas que se han intentado hacer desde los proyectos, pero que muchas veces el marco normativo no nos lo ha permitido, ¿no? Y creo que como país tenemos que también tratar de avanzar en nuestra normativa desde las administraciones públicas para, como en otros países pasa o en otros sectores de este país, poder generar estas situaciones de excepcionalidad administrativa, estos sandbox regulatorios que te permiten explorar y avanzar en procesos de innovación social con una mayor flexibilidad. Y por último, quiero destacar como desafío el papel de la comunidad. Y en ese sentido creo que es fundamental que este reto, ¿no?, este reto compartido que tenemos sea también un reto en otros ámbitos, como decíamos antes, en vivienda, en diferentes ámbitos a nivel político, pero también en diferentes ámbitos a nivel comunitario, ¿no? Y que se vaya convirtiendo, como decíamos también antes, en una demanda social y en algo que tiene que ver con el sentido común y con lo que creemos que es bueno para todas las personas. Así que aquí estamos, surfeando esta ola que nos ha tocado surfear, que es apasionante, ¿no? A la gente que le gusta el surf están llenos de moratones y de heridas, ¿no? Pero ahí siguen, ¿no?, yendo a surfear la ola. Yo creo que es importante que sintamos que estamos surfeando la ola, pero que hay muchos surferos y surferas a nuestro lado que también están intentando hacer este proceso, así que os animo a más allá del proyecto, ¿no?, al seguir avanzando y seguir trabajando en este sentido. Os dejo ahí las 3 webs donde podéis encontrar información de todas las cuestiones que os hemos ido contando y nada, agradeceros y ahora encantada de poder seguir con vosotros toda la jornada y seguir escuchando. Muchas gracias.